La pantalla se abre en negro y durante unos segundos solo se oye el roce del viento sobre piedra antigua. Después aparece el Nilo en un amanecer sin nombre. Un espejo de cobre bruñido por el que se desliza una barca con remos que no rompen el agua, la acarician. En la proa viaja un escriba, la piel tostada por desiertos sucesivos, que sostiene contra el pecho un rollo entablillado para que no lo dañe la humedad. La voz en off, baja y precisa, coloca la primera verdad como un sello. Antes de que existiera una iglesia, hubo hambre de sentido. Antes de que se escribiera un evangelio, hubo silencio. Ese silencio no era vacío, era un campo de escucha. Egipto, con sus templos orientados a estrellas, con sus salmos funerarios que enseñaban a cruzar el río de la muerte como si fuera un patio, había educado durante milenios a quien quisiera mirar dentro. Cuando el helenismo levantó la biblioteca de Alejandría, el pensamiento del Mediterráneo entró en una casa de ventanas abiertas. Allí convivieron el hebreo de los sabios que habían traducido la ley, el griego de los filósofos tardíos que sospechaban que el alma no se sacia con definiciones, y las voces más discretas de mercaderes que traían a cuestas fábulas de Persia y fragmentos de sabiduría de la India. En esa ciudad de papeles y salitre nació una certeza que los siglos volverían a visitar con nombres distintos. La verdad no se inventa, se recuerda. La cámara recorre pasillos de papiro, hornacinas con bustos sin nariz, mesas con plumas de caña. Un maestro dicta a sus alumnos una idea que la posteridad resumirá en una palabra: anamnesis, recuerdo. La mente no aprende lo divino como se aprende una cuenta, lo reconoce cuando lo encuentra en sí misma. A esa intuición, mezclada con astros y respiración, algunos la llamaron gnosis. No era todavía un partido ni una escuela, era un rumor compartido. La voz del narrador coloca a Hermes Trismegisto en el encuadre, no como mito de alquimistas, sino como testigo del clima. Diálogos que invitan a despertar a la luz interior, a distinguir entre una fe que obedece por miedo y un conocimiento que obedece por amor a la verdad. Mientras tanto, en sinagogas de la diáspora alejandrina, lectores de griego repasan un Génesis que ahora suena a filosofía y a poema. En patios privados se recitan textos que el futuro llamará apócrifos, sapienciales que se atreven a decir que la sabiduría jugaba delante de Dios, apocalípticos que sueñan cielos estratificados y mensajeros que llevan sellos. El plano cambia de latitud y nos hunde en el segundo templo de Jerusalén. El murmullo de oraciones, el humo azul de sacrificios, la precisión del calendario. Todo respira ritmo. Allí en los patios, el monoteísmo afila el oído del mundo para una experiencia ferozmente ética de lo divino. No hay dualismos complacientes ni excusas estéticas. El Dios de Israel no negocia el cuidado del huérfano y la viuda. Y, sin embargo, entre profetas y sabios crece una línea de lectura interior. Jeremías imaginó una ley escrita en el corazón. El Deuteroisaías habló de ciegos que verán, y los salmistas describieron una sed que ni siquiera los rituales colman. En cuevas cercanas, una comunidad austera custodia pergaminos que exigen pureza de mirada. El guión no fuerza parentescos, solo muestra la mesa larga donde se sientan la ética y el símbolo, la historia y la visión. Volvemos a Alejandría. Hipatia aún no ha nacido, pero la ciudad vibra con tensiones que se parecen a las nuestras. Disputas por la autoridad del texto, sospechas de quienes mezclan tradiciones, escándalos ante oráculos privados que prometen atajos. Un bibliotecario anota en el margen de un rollo una advertencia que podría servir para toda la película. No confundir metáforas con mapas. La gnosis que empieza a tomar forma no pretende suplantar la Torá o los profetas. Pretende activar en el lector un órgano que la pura disciplina no siempre despierta. El plano se detiene sobre una palabra escrita con tinta más oscura, logos. No es solo palabra, es orden, sentido, música. En la escuela de Filón, el logos hace de puente entre el Dios que no cabe en nombres y el mundo que pide razones. Quien lo asimila, dirá el judío alejandrino, aprende a leer la realidad como se lee una alegoría. Cada cosa, además de lo que es un guiño. El Mediterráneo funciona como una vasta aula con profesores impacientes. En Esmirna, en Antioquía, en Roma, filósofos tardíos sospechan que el cuerpo no es cárcel sino instrumento, que la materia no es enemiga sino tarea. Entre los estoicos circula la idea de un fuego racional que lo penetra todo. Entre los neoplatónicos crece la escala de retornos que invita a volver al uno. Nada de esto produce los evangelios gnósticos, pero todo constituye el clima donde tendrán sentido.
La voz en off, ligeramente irónica, recuerda una obviedad que a veces se olvida. Nadie escribe en el vacío, mucho menos quien pretende hablar del todo. En ese clima de traducciones, apariciones, viajes y experimentos, algunos oyeron, o creyeron oír, que el maestro de Galilea, muerto y proclamado vivo, no se limitó a pronunciar parábolas a cielo abierto. En círculos pequeños habría dicho frases cortas como flechas, logia que apuntaban hacia adentro. La escena se contrae para mostrar lo que casi nunca se filma: una mesa de madera vulgar, una lámpara de aceite, una mujer que abre un cuaderno de cera y con un estilo torpe apunta una frase que escuchó de labios de otro, que la escuchó de labios de alguien que estuvo allí. Las palabras no forman todavía un evangelio en el sentido editorial, forman memoria viva. En una esquina del plano, una figura masculina arruga la frente ante una oración difícil. No se trata de entender con truco, se trata de dejar que la frase toque donde duele. La primera gnosis cristiana, la que años después será el escándalo de los gnósticos, nace en sitios como este, no en academias, casas, caminos, talleres. Alrededor, la ciudad se defiende con dioses viejos y emperadores jóvenes. Aquí, un puñado de personas ensaya una revolución silenciosa, que el reino no es una geografía, es un modo de ver. Sobre esa constelación de búsquedas, la cámara funde a negro y proyecta, como si fuera un crédito, una sola frase. El silencio antes del verbo. No es misticismo decorativo, es el dato arqueológico del espíritu. Antes de los textos hubo experiencia, antes de las derrotas hubo promesa, antes de los concilios hubo hambre. Cuando más tarde aparezcan los evangelios gnósticos, cuando tomen nombre y copista, cuando escondidos sobrevivan a fuegos y decretos, reclamarán su lugar en esa genealogía, y el espectador avisado comprenderá que no estamos ante una moda de biblioteca, sino ante el registro de una música que el Mediterráneo ya venía tarareando. El film suelta el freno y entra en el siglo Pershmore como quien abre una puerta que cruje. Palestina está ocupada y los caminos hierven de soldados, recaudadores, profetas y aprendices de milagros. Desde Galilea a Jerusalén, el nombre de Jesús circula entre la esperanza y el miedo. La tradición que luego llamaremos canónica toma forma en relatos que ordenan la vida y la muerte del Maestro, sus enseñanzas, su Pascua. Pero alrededor, como satélites de ese núcleo, surgen colecciones de dichos, visiones, pequeñas catequesis, cartas y tratados que se aferran a lo que la multitud no oye o no entiende. La voz que dice, el reino está dentro y fuera de vosotros, el mandato de hacer de los dos uno, la experiencia de una Sofía que llama al alma por su nombre. La cámara se enciende en Siria y Egipto, en comunidades mixtas con acentos y pasaportes distintos, donde la mesa eucarística se extiende como un mantel de pobres, y después, en un cuarto aparte, se pronuncian palabras más agudas que la cena. Un maestro sin nombre habla de ignorancia y luz, de arcontes que confunden, de velos que se rasgan cuando el corazón recuerda. La parola gnosis comienza a decirse en voz baja, y a veces, con una osadía que la posteridad castigará, en voz alta. No es un desprecio al mundo, es un reclamo de densidad. No basta repetir que Cristo murió y resucitó, hay que comprender que muere y que resucita en nosotros cada vez que la vieja identidad cae y respira la nueva. La narrativa no oculta las fricciones. En casas de Roma y Corinto, en Antioquía y en Éfeso, cartas que hoy veneramos ya discuten con logos y prácticas que hoy llamaríamos gnósticas. Hay quien confunde libertad con licencia, hay quien convierte el símbolo en cálculo de castas, hay quien desprecia la carne en nombre de una pureza imposible. Pero entre esas exageraciones late una veta verdadera. Discípulos y discípulas, que sin negar el mundo, quieren habitarlo despiertos. El film no traza caricaturas, presenta personas. Una mujer, llámesele María si se desea escuchar el eco de una tradición poderosa, pregunta sin miedo y recibe del maestro, en el recuerdo de sus compañeros, una autoridad que hiere cuotas masculinas. ¿Por qué nos enseñas lo que escondes de nosotros?, se indigna alguien en el encuadre. La respuesta transmitida por labios que tiembla no suena a política eclesial, suena a pedagogía del espíritu. La luz se confía a quien puede cuidarla. El Evangelio de Tomás aparece primero como un rumor y luego como una pila de dichos sin narración. No hay milagros espectaculares, hay sentencias que golpean como martillo. Si sacas lo que está en ti, eso que está en ti te salvará. Si no lo sacas, eso que no sacas te destruirá. La edición cinematográfica elige no subrayar con música, deja que cada frase caiga y se quede.
El espectador comprende por qué estos textos, siglos después, fascinarán a psicólogos y místicos. Operan como espejos más que como banderas. Al lado, el Evangelio de Felipe parece una catequesis íntima, casi doméstica, que habla de unión y conocimiento como si estuviera enseñando a coser. La imagen que queda no es de conspiración, es de práctica. Una comunidad que unta pan, se perdona, se mira a los ojos, se pregunta si lo que repite en liturgia ha entrado de verdad en la carne. En Egipto, cerca del actual Nag Hammadi, mucho antes de las jarras, un grupo copia y recopia tratados que imaginan el mundo como teatro donde fuerzas ignorantes juegan a ser dioses. Los arcontes no son villanos de cómic, son nombres para hábitos de la conciencia que reducen y anestesian. En esas páginas, el demiurgo no huele a satanismo vulgar, huele a soberbia de la mente que, fascinada con su propia capacidad de nombrar, olvida la fuente. Contra esa enfermedad, las pequeñas iglesias de la gnosis prescriben una terapia rara para la época. Recuerden antes del miedo, recuerden antes de la culpa, recuerden que la chispa no es mérito, es origen. Lo que suena a arrogancia cuando se predica sin examen, suena a humildad cuando se practica con disciplina. No se trata de ser los que saben frente a los necios, se trata de dejar que el saber vuelva a ser amor al verdadero. La voz del narrador introduce una precisión de historiador para no extraviar al espectador. Nadie en esos años se llamaba a sí mismo gnóstico, en el sentido con que hoy lo usamos como paraguas. Hubo grupos que adoptaron el nombre gnosticoi, muchos otros no. Lo que ahora metemos en una caja común fueron, en su momento, familias distintas con núcleos compartidos. Una cristología interior, una exégesis alegórica que atraviesa el texto como quien cruza un velo. Una disciplina de prácticas que buscaban el fotismos, iluminación y un estilo comunitario que no negaba la liturgia, pero le exigía consecuencia. Los adversarios, Ireneo de León, por ejemplo, no los atacaron por exóticos, los atacaron porque disputaban la interpretación autorizada de un legado en construcción. El film, sin abogado defensor ni fiscal, muestra cómo la pluralidad, que en ciertos momentos enriqueció, en otros amenazó la cohesión de iglesias pequeñas sitiadas por la persecución romana y por sus propias ambiciones de unidad. La escena se detiene en una casa de Egipto, de paredes encaladas. Una mujer sostiene un cuenco de agua y antes de ofrecerlo susurra una bendición que no invoca truenos ni castigos, invoca memoria. Un anciano recita una parábola sin historia, una palabra desnuda que debe encarnarse en quien la oye. Un joven, con las manos llenas de tinta, sopla un pergamino para que seque. El director no pone halos ni sombras siniestras, solo deja latir lo cotidiano. La gnosis aquí se parece menos a un club de iniciados que a una ética de la atención. Comer despiertos, amar sin poseer, orar sin superstición, estudiar sin vanidad. Por eso, cuando la represión crece y los obispos se endurecen, no sorprende que estas comunidades escondan sus libros. No creen estar salvando literatura, creen estar salvando prácticas que, sin esos textos, quedarían sin vocabulario. Una secuencia en Traveling sabe resumir una teología compleja sin catecismo. La cámara avanza por un corredor oscuro y a cada lado se abren pequeñas celdas donde se entiende sin palabras lo esencial. En una, un escriba corrige con paciencia un error. En otra, una madre consuela a una hija con un gesto que ha aprendido de oraciones sin adjetivos. En otra, un maestro traza un círculo y un punto y dice aquí y aquí, como haciendo coincidir el cielo con una mesa. En la última, un visitante pregunta ¿dónde está el reino? Y la respuesta que llega desde otra celda no presume en la división que he permitido entre lo que pienso y lo que soy. Ese eco, más que retrato documental, es traducción dramatizada de un clima espiritual en el que los primeros portadores de luz caminaron con la sensación de estar devolviendo al mensaje de Jesús una dimensión que el fervor colectivo podía perder, la del trabajo interior persistente. El capítulo cierra con una imagen que el cine adora por lo que promete. Atardecer sobre el desierto. Una mano en tierra envuelta en lino, una recopilación de textos. No lo hace para jugar al tesoro ni para burlar enemigos imaginarios. Lo hace porque ha entendido que habrá tiempos sin oído para esa música. Encima coloca piedras con la prolijidad de quien ama. La voz en off sobria no hace épica. Alguien, más adelante, necesitará estas palabras para volver a nombrar lo que ya sabe. Y nosotros, espectadores de otro siglo, intuimos que esa mano nos lanza una pregunta inadvertida.
Si esas páginas vuelven a la luz, seremos capaces de leerlas sin volverlas arma, sin convertirlas en eslogan, sin negar su exigencia de cambio. El viaje apenas empieza. Los portadores de luz han encendido una mecha que la historia intentará apagar y avivar a la vez. Aquí quedan sus primeros pasos, nítidos como huellas sobre arena que el viento todavía no borra. El plano se enciende con el rasgueo de un cálamo sobre pergamino. La mano que escribe no es la de un místico, sino la de un obispo con prisa. En una casa de Lyon, hacia finales del siglo II, Ireneo afila latín y griego para fijar lo que considera impostergable. El título, Contra las herejías, no deja dudas sobre el clima. Afuera, el imperio respira entre persecuciones intermitentes y treguas frágiles. Adentro, las comunidades discuten el sentido de aquello que con temblor llaman evangelio. La contienda no es un capricho intelectual. De ella depende la forma futura de la fe. La cámara recorre estantes donde reposan cartas de Pablo copiadas 1000 veces, sinópticos que empiezan a reconocerse como según Mateo, Marcos y Lucas, y escritos bullentes que, como peces vivos, se resisten a caer en red ajena. Evangelio de Tomás, de Felipe, de la Verdad, tratados que hablan de arcontes y de Sofía, himnos que nombran al Cristo como chispa interior y al mundo como velo. La voz en off rehúye la caricatura. No hubo un bloque monolítico llamado Iglesia, enfrentado a un mosaico delirante llamado Gnosis. Hubo, más bien, una pluralidad de iglesias pequeñas, bajo presión imperial y hambre de unidad, que intentaban distinguir entre predicación, paráfrasis, comentario, exégesis alegórica y fantasía. En ese hervor, maestros de notable finura, Valentín en Roma, Basilides en Alejandría, Ptolomeo discípulo de aquel, tejen sistemas donde el Cristo desciende a despertar la memoria divina de los humanos cautivos de la ignorancia. Para ellos, la cruz no es un golpe de teatro jurídico, es un signo en la carne del cosmos. La resurrección, menos que un suceso que se grita en plazas, es una mutación de conciencia que el discípulo puede saborear en vida. Sus escuelas no son clandestinas por esencia, pero su vocabulario, emanaciones, pleroma, eones, desconcierta a predicadores más apegados al relato público de la pasión y a la continuidad con la escritura de Israel. En este terreno nace la guerra de las palabras sagradas. Tertuliano, desde Cartago, invoca el sentido común como dique y propone pruebas de fidelidad. ¿Qué tienen que ver Atenas y Jerusalén? Orígenes, más tarde, intentará una mediación exquisita. Acepta las múltiples capas del texto, literal, moral, espiritual, pero demanda disciplina para que la alegoría no devore la historia. Del otro lado, algunos que se llaman a sí mismos gnostikoi convierten su gramática en aristocracia espiritual. Hay quienes, embriagados por el símbolo, desprecian la carne. Hay quienes confunden la libertad con licencia y la interioridad con suficiencia. El montaje alterna cartas que amonestan a comunidades concretas con fragmentos de tratados valentinianos que exigen más bien lo contrario: elegancia moral, pudor doctrinal, responsabilidad con el débil. En medio del ruido, el espectador percibe lo difícil: una discusión intensa entre personas serias que leen la misma escritura con lentes distintos. A medida que avanza el siglo III, el campo se organiza. Las listas de lectura se vuelven más estrictas. En Roma y en Alejandría circulan catálogos de textos que se leen en asamblea y otros que se evitan, salvo para eruditos. El término canon, caña de medir, pasa del taller al scriptorium. La voz recuerda un dato crucial. El canon no cayó en un concilio como un rayo. Se consolidó por consenso, resistencia y cartas pastorales. La más célebre llegará en 367, cuando Atanasio de Alejandría escriba su carta festal y enumere 27 escritos como fuente de salvación. Es la primera lista que coincide con el Nuevo Testamento actual. En esa misma diócesis, casi al mismo tiempo, manos anónimas encuadernan en códices de cuero, en copto, traducciones de obras griegas que la jerarquía está desaconsejando. Esas manos no piensan en posteridad, piensan en refugio. La guerra no se libra solo en los libros. Se libra en el banco del carpintero, que los domingos quisiera oír homilías que alimenten más que anatemas. En la mesa de la viuda que pregunta si el Cristo la libera solo después de la muerte o también de la humillación ahora. En el patio donde catequistas discuten si el bautismo opera por rito o por conversión de mirada. El film entra en una asamblea doméstica, lámparas encendidas, pan y agua, lectura en voz alta, silencio. El lector pronuncia una sentencia de Tomás y el anciano presbítero, que ha visto mártires y aspira paz, se inquieta. Teme que la comunidad,
tentada de saber más, se desgarre. La escena no necesita villanos, basta con la complejidad del amor al Evangelio y el pánico a perderlo. En paralelo, crecen narrativas alternativas alrededor de los mismos nombres. Un Evangelio de María otorga a la discípula una voz de autoridad, provocando celos literarios que reflejan disputas reales. Un Evangelio de Judas, que conoceremos tardísimo por otros caminos, presenta una vuelta de tuerca difícil para oídos formados en la línea catequética mayoritaria. Catequesis, como el Evangelio de la Verdad, atribuido por algunos a Valentín, destilan una teología de la memoria en la que Cristo no viene a apagar, viene a despertar. Al tiempo, sermones episcopales se endurecen, acentúan encarnación y cruz histórica, frenan alegorías audaces, blindan el relato común contra la erosión del sincretismo. El espectador advierte con alivio y melancolía el precio de la cohesión. Ganar un lenguaje compartido puede implicar perder acentos. No faltan excesos ni en un bando ni en otro. El montaje se atreve a mostrar un círculo gnóstico, donde un maestro convierte el símbolo en coartada para una ética laxa. Después, sin morbo, filma una liturgia oficial donde la repetición se volvió indiferencia. Entre ambos precipicios, la fe busca su paso. En esta zona gris se sitúa Orígenes, quien antes de la condena póstuma, despliega una exégesis capaz de hospedar el filo gnóstico sin traicionar la Iglesia. El film lo muestra dictando a toda velocidad en Cesarea, alumno de Alejandría y maestro del mundo, con un pie en el templo y otro en el aula, recordando que una lectura sin espíritu asfixia y un espíritu sin texto se pierde. A principios del siglo IV, el mapa cambia de escala. La paz constantiniana y el concilio de Nicea tratan otra batalla, la homousía del Hijo con el Padre, pero su efecto colateral es dirigir la energía institucional a construir unidad. En ese clima, la paciencia para experimentos se achica. La labor de copistas que traducían tratados griegos al copto y los guardaban empieza a parecer subversiva. La cámara acompaña a un monje joven por el Valle del Nilo, donde florecen comunidades que aman el silencio más que la polémica. Allí, en células de barro, se decide el futuro de textos que nadie más quiere. El joven no es ideólogo, es bibliotecario de desierto. Entiende que hay palabras que no deben quedar a merced del viento. La guerra de las palabras sagradas concluye este capítulo con un plano que evita la consigna. En la mesa hay dos montones. En uno, pergaminos con historias que la Iglesia custodiará como columna vertebral. En el otro, papiros que la Iglesia rechazará como norma, pero que seguirán ardiendo bajo ceniza. El narrador no otorga medallas ni dicta sentencias. Dice, con la sobriedad que el tema exige, que una tradición se salvó precisamente porque supo decir no a muchas páginas. Dice también que la riqueza espiritual que esas páginas de edad les portaban no desapareció. Se escondió. El siguiente episodio mostrará cómo la arena se convierte en archivo. El rumor llega como lo hacen las cosas importantes en la historia, accidental. Diciembre de 1945, a la sombra de los acantilados de Jabal al-Tarif, cerca del pueblo egipcio de Nag Hammadi, unos campesinos buscan fertilizante natural en una cueva, tierra compactada por siglos, útil para los campos. La pala golpea algo duro. Aparece una vasija grande de barro, sellada. Las versiones difieren sobre el miedo y la curiosidad, si temieron liberar un djinn, si venció el deseo de lo útil. Pero el resultado es claro, la jarra se rompe. Aflora un paquete de códices encuadernados en cuero, decenas de cuadernillos de papiro cosidos con paciencia monástica. Las hojas huelen a tiempo detenido. En casa, alrededor del fuego, una parte se destruye para encender la cocina. Otra se vende por pocas monedas a anticuarios de manos rápidas y conciencia elástica. Otra queda escondida por superstición de sangre. La leyenda de una venganza y una cabeza cercenada ronda el hallazgo. El azar, que tantas veces desperdicia tesoros, esta vez decide colaborar con la posteridad. La cámara se interna en los códices con un respeto que no finge devoción. Los forros de cuero llevan restos de hojas recicladas, cartas, recibos, y esconden dentro 13 códices de diferentes tamaños con más de medio centenar de tratados en copto, traducciones de originales griegos compilados a mediados del siglo IV. Entre ellos laten, como corazones que vuelven a latir, textos de los que solo sabíamos por los enemigos, Apócrifo de Juan, Hipóstasis de los Arcontes, Evangelio de la Verdad, Evangelio de Felipe, Evangelio de Tomás, Trobón, El Intelecto Perfecto, Tratado Tripartito, Exégesis del Alma y más. No se trata de un evangelio apócrifo suelto,
Es una biblioteca en regla, con redundancias y caprichos, fruto de manos que copiaron y encuadernaron para salvar una memoria. Los monjes pachomianos de la zona, formados en la disciplina de comunidad, sabían de libros y de silencios. No es improbable, sugieren los estudiosos, que el gesto de esconder estuviera relacionado con el clima creado por cartas episcopales que prohibían lecturas no canónicas, o simplemente con la intuición de que las tormentas intelectuales se apagan mejor cuando el viento no tiene que soplar. El viaje de esos códices hacia la ciencia moderna es un relato paralelo de intrigas, contrabando menor y paciencia académica. Un códex cruza mares para acabar, por vueltas extrañas, en el Instituto Jung de Zúrich, el llamado Códice Jung. Otros quedan bajo custodia del Museo Copto de El Cairo. Los papeles se pierden y se encuentran, se venden y se rescatan. Se fotografían con equipos que hoy nos parecen juguetes y entonces eran prodigios. Jean Dorés ve en ellos una mina. Henry Charles Puech entiende su peso. James M. Robinson dirigirá más tarde la empresa que nos dará la Nag Hammadi Library in English. No hay un héroe único. Hay un coro de filólogos, historiadores, copistas modernos, traductores con insomnio. La filmación no romantiza la filología. Muestra manos que pasan hojas con pinzas, ojos que lloran por cansancio, discusiones sobre si una tachadura es ni o mi, si una abreviatura es nomina sacra o error de aprendiz. La cámara reserva un tratamiento cinematográfico a algunos textos. El Evangelio de Tomás aparece no como polémica, sino como colección de logia. La escena lo divide en respiros. Separad un madero. Allí estoy, susurra la pantalla. Si hacéis de los dos uno, insiste. La película no pide a nadie que vea en él el Evangelio verdadero. Pide que reconozca su tono. Ni milagros en ráfaga ni trama de pasión, sino frases que operan como piedras arrojadas a un lago interior. El Evangelio de Felipe, más teológico que gnómico, habla de uniones y nombres, de sacramentos leídos como terapia del alma. El apócrifo de Juan pinta el mito del origen como una saga donde la Sofía, sabiduría personificada, cae por amor al conocer y el mundo resulta de su extravío. Pero el relato no termina en fatalismo. El Salvador enseña a recordar para volver. Trobón, con su voz de diosa, convoca a las almas al equilibrio de contrarios. Ninguno de estos textos se parece a una sustitución barata de los canónicos. Parecen más bien catequesis de un subsuelo que sobrevivió en susurros. Para no alimentar fantasías, el film introduce a un historiador sobrio que recuerda la cronología. Los códices que tenemos son copias del siglo IV. Sus originales griegos en algunos casos pueden remontar al siglo II, contemporáneos a la consolidación del cristianismo primitivo. No estamos ante evangelios de Jesús escritos por Jesús, ni ante bombas que derriban concilios. Estamos ante el registro escrito de corrientes devocionales e intelectuales que los obispos conocían y combatían, y que, sin embargo, quedaron congeladas en copto gracias a monjes que supieron que la destrucción también es una teología. La advertencia es importante para el espectador moderno, hambriento de revelaciones que cambien titulares. El cambio que estas páginas traen no es de chisme, es de profundidad. El relato presta atención al detalle material, porque en él se escucha el espíritu. Las letras copias, la forma en que el escriba corrige con un punto sobre la línea, las paginaciones en números antiguos, los cosidos de cuero con cordel vegetal, las hojas reutilizadas como forros, todo cuenta una historia de economía, astucia y reverencia. Hay márgenes vacíos donde la tentación es escribir, pero la orden fue no hacerlo. Hay glosas tan tenues que parecen pedir perdón por existir. En un folio, una hoja arrancada delata la mano de alguien que quiso llevarse un fragmento. Quizá una frase que le dolió, quizá una oración que quiso repetir aparte. Ese gesto anónimo, microscópico, devuelve a la biblioteca su estatura de objeto amado. Los códices, una vez establecidos en el Cairo y en catálogos, provocan ondas concéntricas. Unos leen y traducen, otros psicólogos, filósofos, teólogos se dejan interpelar. Jung, sin leer copto, intuye en esos textos un mapa de la psique, resonancias de arquetipos que su clínica había entrevisto. Los teólogos dialogan con cautela, asimilan y discuten, celebran la belleza de ciertas intuiciones y señalan peligros en otras. Historiadores de la antigüedad tardía reordenan el mapa del siglo II, conscientes de que ahora el coro de voces ha ganado timbres que apenas conocíamos por oído enemigo. La película, fiel a su tono, no proclama un vencedor. Se limita a mostrar que cuando un archivo vuelve a respirar,
respira también la historia que lo rodea. A mitad del capítulo, un momento humilde se vuelve clave. Una mujer del Alto Egipto, analfabeta, sostiene en las manos una edición moderna en árabe de algunos textos de Nag Hammadi y escucha a su nieto leer. La sala es pequeña, el ventilador hace un ruido que obliga a subir la voz. No entiende cada palabra, pero la frase «yo soy la que está en todas partes y en ninguna» la hace sonreír como si le devolvieran algo que había perdido en el camino. El documental no convierte la escena en parábola de liberación. Evita la tentación de usar la espiritualidad como maquillaje sociológico. Se conforma con mostrar lo único que importa. Un texto antiguo vuelve a ser palabra viva en una casa sin vitrinas. Hacia el final, el film regresa a Jabal al-Tarif. El sol desciende sobre la piedra estriada. La voz recuerda que no todo lo que huele a arena es sagrado y que no todo lo sagrado necesita desierto. Pero aquí, por una vez, el tópico hace justicia. La sequedad preservó lo que el mar de la polémica hubiera disuelto. El último plano se acerca a un cosido de cuero que mantiene un cuadernillo entero todavía respirando. No hay música. El silencio dice lo que la historia entera ha venido diciendo desde el primer capítulo. Que la verdad, cuando se guarda por amor, encuentra caminos para volver. Y que cuando vuelve no viene a negar lo que el mundo aprendió, sino a recordarle el rostro que casi olvida cuando el ruido de sus victorias lo encandila. La escena abre con una mesa de madera gastada, una lámpara de aceite que hace un halo de oro sobre un cuaderno de cera y una respiración que ordena el silencio. No hay mármol ni púrpura, apenas pan y una jarra de agua. En esa pobreza que no pide aplausos, un lector se aclara la voz y recita una frase sin ornamento. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. La cámara no identifica el texto con rótulos ni fanfarrias. Deja que la cadencia haga el trabajo. En esa sala humilde, Siria tal vez, Egipto casi seguro, la figura de Cristo no entra como bandera, entra como llave. No aparece para que lo adoren desde lejos, sino para que lo recuerden por dentro. Es el Cristo interior, no como sustituto del Maestro de Galilea, sino como su modo más exigente, la forma en que su voz se vuelve práctica y no consigna. El film acompasa el oído. El Cristo interior no pide menos historia, pide más hondura. A diferencia de la catequesis que reordena el relato en escenas, nacimiento, enseñanza, pasión, resurrección, los evangelios gnósticos se inclinan por la frase que perfora. No niegan el acontecimiento, preguntan por su traducción íntima. ¿Qué significa la cruz si no atraviesa mis máscaras? ¿Qué resucita en mí cuando mi yo antiguo se deja caer? ¿A qué le llamo salvación cuando mi agenda y mis miedos siguen intactos? El Cristo de Tomás, de Felipe, de la verdad, no es un héroe aislado, es el espejo que devuelve una responsabilidad. Si sacas lo que está en ti, eso que está en ti te salvará. Si no lo sacas, eso que no sacas te destruirá. La cámara sostiene la frase lo suficiente como para que el espectador sienta el golpe en el estómago. No hay magia aquí, hay trabajo. Los textos muestran una pedagogía de taller. El Evangelio de Felipe habla de un cuarto nupcial, que no es alcoba secreta para iniciados caprichosos, sino símbolo de integración. Allí donde lo que estaba dividido en mí aprende a volverse uno. Allí donde lo masculino y lo femenino de mi alma dejan de guerrear y empiezan a colaborar. La unción de la que habla no compite con el aceite de las iglesias, lo reinterpreta. Signo de cura para una mente que se resquebraja en culpa y dispersión. La Eucaristía no desaparece, se vuelve ejercicio de memoria que rompe la costumbre de comer sin agradecer, de recibir sin volverse pan para otros. En los labios de estas comunidades, los sacramentos no pierden cuerpo, recuperan nervio. El Cristo interior no reemplaza ritos, los exige vivos. El relato no edulcora las tensiones. Hay una línea delgada entre una interioridad fecunda y un narcisismo disfrazado de profundidad. Los adversarios de la gnosis, con razón a veces, denunciaron círculos que confundían conocimiento con superioridad, que usaban la palabra espíritu para despreciar trabajos y lágrimas de quienes no podían darse el lujo de filosofar. La película registra ambas posibilidades con escenas contrapuestas. De un lado, un pequeño grupo que, después de leer, sale al patio a repartir pan. De otro, un maestro que, embriagado de metáforas, justifica su indolencia. Entre ambas imágenes, la voz cita en susurro una regla que los mejores gnósticos habrían firmado: la luz que no se convierte en actos se pudre.
Hay una cristología que se reconoce en sombras. En el apócrifo de Juan, el Salvador aparece como quien recuerda de dónde vino la chispa y hacia dónde vuelve. En el Evangelio de la Verdad, como un médico de la memoria, cura el olvido. La caída ya no es una anécdota remota en un jardín lejano, es lo cotidiano. Cada vez que me confundo con mis papeles hasta olvidar mi rostro. La redención deja de ser un pago externo y se vuelve un despertar que me devuelve al origen. Los arcontes, esas fuerzas que confunden, no son monstruos de cómic. Son los hábitos de mi mente y de los sistemas que habito, ansiosos porque me duerma. El Cristo interior no lucha con espada, lucha con lucidez. Llama por el nombre, María. Y al pronunciar, ordena al mundo. La película se permite un diálogo imaginario, pero históricamente verosímil entre dos lectores. Uno recuerda la carne concreta del maestro, su mesa compartida con publicanos, su defensa de cuerpos heridos, sus manos sobre ojos ciegos. Le preocupa que tanto símbolo evapore al vecino. El otro, sin negar la mesa ni la herida, insiste en que sin transformación interior, la caridad termina siendo orgullosa y corta. El montaje no decide por nosotros. Muestra a ambos bajando la voz, reconociendo que la biografía sin mística se seca, y que la mística sin biografía se vuelve humo. El Cristo interior bien entendido no me privatiza la fe, me impide usarla para dominar a otros. En un monasterio del desierto, un anciano separa cestas. A una la llamará palabras dichos por decir, a la otra, palabras que he visto. Los evangelios gnósticos piden pertenecer a la segunda. No son llamativos cuando se citan, son peligrosos cuando se practican. Haced de los dos uno, por ejemplo, no autoriza ambigüedad moral. Exige una ética, que hable la misma persona que reza, que negocia, que besa, que juzga, que enseña. La duplicidad de la máscara, tan útil para sobrevivir, enferma el alma cuando se vuelve sistema. En esa trinchera el Cristo interior combate como carpintero, juntando tablas que no ajustaban, lijando astillas, alineando. Es una mística de tornillo y paciencia, no de fuegos artificiales. El capítulo abre un cuaderno contemporáneo sin perder el eje. En una clase universitaria, una profesora coloca en paralelo a Pablo y a Tomás. El primero, con su lenguaje de gracia y cuerpo, advirtiendo contra un conocimiento que infla. El segundo, con su urgencia por recordar una soberanía que no se compra. La discusión, hecha con respeto, alcanza un punto de encuentro. Cuando Pablo habla de Cristo en vosotros, esperanza de gloria, roza el nervio que Tomás muerde sin metáfora. No son idénticos, se corrigen y se complementan. El film evita el cuento de buenos y malos y promueve otra lectura. La tradición cristiana fue desde temprano conversación áspera entre corrientes que amaban al mismo maestro por caminos distintos. Cierra la secuencia con un gesto mínimo. Una mujer sale del agua de un río. No ha recibido un bautismo alternativo. Ha decidido, tras una lectura obstinada de su propio miedo, dejar de mentir en una relación que la encoge. En su rostro no hay éxtasis, hay determinación. Los secretos del Cristo interior no eran juegos de salón, eran una forma exigente de decir la verdad con la vida. Quien quiso usarlos para escapar del mundo, los desfiguró. Quien los convirtió en vértebra, aprendió a cargar amores y tareas con menos teatro. Por eso cuando el capítulo se oscurece, una última frase de Tomás queda flotando como herramienta y no eslogan. Bienaventurado el león que el hombre comerá, y el león se hará hombre. Y maldito el hombre a quien el león comerá y el león se hará hombre. No hay zoología aquí, hay ética. ¿Qué devora a quien dentro de mí? El plano abre con una noche sin lámparas. Arriba un cielo que parece de piedra. Abajo, el rumor seco del desierto. La voz pronuncia nombres como si fueran escalones. Pleroma, Eones, Barbelo, Sofía. No es jerga para iniciados caprichosos, es vocabulario de una cartografía que quiso responder sin infantilismo a una pregunta vieja. Si Dios es luz, ¿por qué el mundo duele? La respuesta gnóstica no inventa el mal para excitarnos, inventa un mapa para no perdernos. En ese mapa la sabiduría, Sofía, mira hacia abajo con un impulso temerario. Desea conocer, engendrar, actuar sin su pareja. En el mito de esa impaciencia nace una sombra que se cree sol y que fabrica un mundo a su medida. Un demiurgo que, fascinado por su poder recién descubierto, pronuncia «Yo soy el único» y funda un universo que confunde gloria con dominio. A su alrededor, arcontes, principados del aire, fuerzas con nombre de virtud y oficio de cárcel, administran estructuras, hábitos, modas de pensar que vuelven natural la amnesia. El film no pide literalidad, pide inteligencia simbólica.
La caída de Sofía dramatiza un error que nos conoce, suplantar la fuente con un brillo propio. El demiurgo no es un monstruo externo, es la parte de nosotros que cuando fabrica éxito lo adora. Los arcontes no son demonios con tridentes, son las inercias que multiplicadas constituyen regímenes y culturas enteras. Hipóstasis de los arcontes sobre el origen del mundo, apócrifo de Juan. Los textos despliegan genealogías que sin cuidado pueden parecer laberinto por el laberinto. La película los traduce a su tono. En cada nivel, una ignorancia que se cree saber. En cada frontera, un sello de paso. En el centro, una chispa que recuerda. Para no convertir la saga en superstición, la cámara cruza a la escuela de los platonizantes. Plotino, tan cercano y tan lejos, escribe su queja. No desprecien el cosmos, dice, no insulten lo bello llamándolo cárcel. Aprendan a leerlo como emanación. El montaje los pone a conversar sin anacronismo. De un lado, el gnóstico que insiste en que la materia puede volverse tirana, del otro el filósofo que invita a reconocer en su armonía un rastro de lo alto. Entre ambos, una mediación posible, la gnosis que se permite amar la belleza del mundo sin someterse a sus halagos. El laberinto de los dioses caídos no conduce a romper la creación, conduce a no idolatrarla. El rito se cuela porque la memoria ama el cuerpo. Algunos tratados describen sellos, nombres, contraseñas para atravesar los cielos que los arcontes custodian. Sin lectura ética, parecen superstición de frontera. En su clave más seria, son ejercicios para desactivar reflejos. Nombrar a un arconte es nombrar una trampa, apresuramiento, tiniebla, olvido, arrogancia. Superar el puesto de control no consiste en pronunciar palabras mágicas. Consiste en reconocer cuando esas fuerzas mandan en mí y negarle el pasaporte. El bautismo de los 5 sellos, mencionado con pudor en algunos textos, no autoriza elitismos. Repite a su modo la práctica católica de sellar sentidos y miembros para recordar a quién pertenecen. El laberinto, bien recorrido, no multiplica pasillos, enseña atajos de lucidez. La secuencia adopta una forma coral para evitar el dogma. Una voz recita el himno de la perla. Esa joya escondida en los Hechos de Tomás, donde un príncipe enviado a Egipto olvida su misión, se viste como los habitantes del país, come su pan, aprende sus negocios hasta que una carta del reino lo despierta. Recuerda la perla, recuerda tu nombre, regresa. No hay odio al mundo en el poema, hay nostalgia bien dirigida. El espectador reconoce su propio extravío. Cuando me puse ropas que no eran mías, cuando olvidé el encargo. El laberinto entonces se humaniza. No es un mapa del cielo, es una pedagogía de la memoria. El capítulo atiende a una objeción que atraviesa siglos. ¿No es todo esto una coartada para despreciar la justicia y el cuerpo? La película responde con imágenes, no con panfletos. Un copista deja el cálamo para curar a un caminante herido. Un grupo discute salarios justos con comerciantes locales. Una mujer, a la que la comunidad considera maestra, decide no callar ante un abuso. La gnosis, cuando no enferma, produce gentileza y coraje. Cuando enferma, fabrica desdén. Los arcontes favoritos del gnóstico torcido llevan nombres nuevos: elitismo, superioridad, cinismo. De nada sirve un mito si me exime de pan y de pleito necesario. El demiurgo del apócrifo de Juan Yaldabaoth en algunos textos declara su unicidad y, en su propio gesto, se delata. Solo quien olvida su origen necesita decirse único. El Salvador en esos mismos pasajes no lo destruye, lo desenmascara. Los arcontes no son omnipotentes, se alimentan de nuestra distracción. Un plano casi cómico lo muestra. Un guardia de frontera somnoliento que espabila apenas cuando alguien lleva ruido encima. La enseñanza es menos teatral que eficaz. El laberinto se sofistica cuando me disperso. Se despeja cuando camino con silencio. No hay atajo sin atención. La película ofrece una lectura contemporánea sin desfigurar el pasado. Un psicólogo lee arcontes como complejos culturales que secuestran la atención, publicidad que coloniza deseos, algoritmos que premian la prisa, políticas del ruido que agotan. Un activista al lado prefiere la lectura política. Arcontes como poderes y potestades, sistemas que se hacen pasar por inevitables. Un teólogo recuerda que Pablo ya hablaba de principados y dominaciones con un tono no muy distinto. Un monje mira a los 3 y sonríe, les propone ir a cocinar. El laberinto no se atraviesa solo en biblioteca, se atraviesa sirviendo. La escena de la cocina, hervor, cuchillos, agua, reconcilia al símbolo con la grasa de la vida. No faltan advertencias. El dualismo es tentación permanente, separar tanto cielo y tierra que rompo el puente.
Los mejores textos gnósticos lo saben y se corrigen. No niegan la materia sin espíritu. No odian el cuerpo, odian su uso como mercancía. No abominan del mundo desmemoriado. La prueba es sencilla y dura. Todo mito que te haga menos compasivo es falso, aunque sus nombres brillen. Todo relato que te devuelva más atento es verdadero, aunque su gramática no sea la tuya. El cierre del capítulo vuelve a la imagen primera, ahora con variación. La noche sigue sin lámparas, pero el oído ha aprendido el contorno de la oscuridad. La voz repasa, como quien dobla un mapa, los puntos cardinales. Una sabiduría que cayó por exceso de celo, un demiurgo que confundió su chispa con sol, unos arcontes que administran el olvido, un salvador que no viene a humillar sino a recordar, un alma que, carta en mano, recuerda su perla y camina. El laberinto de los dioses caídos deja de ser un museo de monstruos y se vuelve espejo. Cada puerta que atravieso sin vender mi rostro es una victoria sobre un guardián con nombre antiguo. Cada vez que me siento a la mesa con los míos como si el pan fuera de verdad pan y el otro de verdad prójimo, la cartografía se simplifica. No había 100 cielos, había uno, el de la atención. No había 1000 sellos, había uno, el de una vida que decidió no dormirse. Y en ese gesto, las genealogías se calman. Sofía levanta la cabeza y el mundo, tan arconte a veces, recuerda que también ha sido sacramento. La cámara se abre sobre una calle romana al amanecer. Baldes de agua, un vendedor de pan que golpea la mesa 3 veces para llamar a la clientela, un niño que persigue una rueda de madera y al fondo, apenas audible, el murmullo de una asamblea doméstica. No rezan en voz alta, leen. La voz que entona la escritura tropieza, vuelve atrás, corrige. Después la estancia queda en silencio y un segundo lector con respiración más contenida arriesga una frase que no figura en la lista de lecturas aprobadas. Un logion sin narración, un espejo para el corazón. Ese contraste, texto público y palabra afilada, marca el tono de un siglo que aprenderá, con dureza, a separar el trigo institucional del grano más fino de la interioridad. El imperio quiere paz, la iglesia quiere unidad, los buscadores quieren hondura. Las 3 hambres se asisten y se estorban. El mundo romano no era una máquina ciega que trituraba por placer. Sus engranajes buscaban orden, registros, tributos, lealtades. En ese contexto, comunidades que proclamaban un solo Señor y comían el pan como si fuera promesa de otro mundo parecían, a ratos, una mala idea política. Las persecuciones no fueron constante uniforme, fueron ráfagas que variaban de una provincia a otra. Sin embargo, el efecto acumulado fue claro. Las iglesias, asediadas, cerraron filas. En ese encierro prudente, los oídos se volvieron menos hospitalarios para experimentos. Lo que en casas de Alejandría o de Siria sonaba a invitación al trabajo interior, despertar la chispa, unir lo dividido, en Roma podía sonar a desviación peligrosa. La predicación apostólica necesitaba frases que unieran, no laberintos que cada uno interpretara a su modo. Una fe sitiada no siempre dispone del lujo de la ambigüedad. La pantalla se desplaza hacia cartapacios episcopales. Obispos y presbíteros, que han visto morir a los suyos con serenidad admirable, temen por el rebaño más que por la especulación. Algunos textos que circulan bajo nombres venerables, María, Felipe, Tomás, inquietan menos por su disidencia que por su modo. No cuentan la historia, interpelan la conciencia. Se parecen demasiado a esa clase de medicina que cura a unos y descompone a otros. Los pastores, con su parte de razón, prefieren recetas de dosis segura. Es en ese clima donde documentos como la Carta Festal de Atanasio, siglos después, impondrán una lista de 27 escritos como columna vertebral de la fe pública. Mientras tanto, en Egipto y Siria, manos rápidas traducen al copto libros griegos que ya huelen a problema. No lo hacen para derrocar a Roma, lo hacen porque intuyen que hay nutrientes que la dieta oficial no está ofreciendo. La luz interior necesita gramática y esos tratados se la proporcionan. El relato se detiene en la figura del catequista. No es un ideólogo, es un artesano de almas. Conoce los peligros de una mística sin ética y de una ética sin mística. En su mesa guarda, junto a las cartas de Pablo y los relatos de la pasión, hojas sueltas con dichos que pide leer en voz baja y llevar a la vida de despacio. Prueba con esto, aconseja a un joven que confunde fervor con furia. Haz de los dos uno, y no te hagas sabio en la puerta. A una viuda que llega encogida por la culpa le ofrece otra medicina. No te destruyas repitiendo lo que ya perdonaste. La salvación no es un trámite, es un recuerdo.
El catequista ha comprendido que la gnosis seria no produce aristócratas del espíritu, produce gente útil y libre. Pero también sabe que su tiempo no está para sutilezas. Cuando su obispo, agotado, le pide que deje de traer papeles raros, obedece en público y esconde en una jarra lo que cree que algún día hará falta. Los virajes políticos cambian la partitura. La paz para los cristianos llega con decretos y pactos que liberan iglesias y atraen multitudes. Los credos se afinan, los concilios fijan el diccionario para hablar de Dios sin romperlo en mitades, las catacumbas ceden el paso a basílicas. En ese nuevo espacio de resonancia, la palabra gnosis suena mal no por lo que significa, conocimiento de lo divino, sino por quienes la han usado para sostener extravagancias o desprecios. A la vez, el mundo de los símbolos se retira a talleres menos visibles. Monasterios, escuelas de exégesis, círculos discretos donde aún se lee el texto con pregunta y se evita que la alegoría devore la historia. El documental muestra ambos pulmones, la basílica donde el canto común sube como trigo y la celda del monje que rumia una sentencia como quien mastica pan duro para fortalecer la mandíbula del alma. La represión no es solo estatal, también es retórica. Sermones encendidos advierten contra evangelios de humo. Tratados episcopales enumeran errores con paciencia de escriba. La intención, blindar la fe contra el capricho, convive con un exceso inevitable. Confundir el bisturí con la amputación. De este lado del cristal es fácil juzgar. Allí, entre tensiones de culto público, luchas doctrinales sobre la igualdad del Hijo con el Padre y la presión de poderes que no entienden la delicadeza de un misterio, la prudencia se volvió a menudo cerrojo. Faltó a ratos el gesto del buen médico que dice no es a dosis para todos. Lo que exigía acompañamiento personal se generalizó en prohibición. Y aún así, la historia no se quiebra, gana continuidad. La iglesia, dura, a ratos torpe, a ratos maternal, atraviesa el puente sin perder lo esencial. Lo que deja caer al río no se pierde del todo. Flota, navega, encalla en orillas de barro donde manos pobres lo recogerán siglos después. La pieza central de este capítulo no es un concilio ni un edicto, es un escondite. Un par de monjes más atentos al futuro que a la fama cosen cuadernillos de papiro en cuero de cabra. Reutilizan papeles viejos para reforzar portadas, anotan poco en los márgenes, atan firme. El olor es de goma vegetal, humo y oración sin eslóganes. Alguien sugiere quemarlo todo por prudencia, otro propone enterrarlo. La escena no necesita música, el roce del cordel contra el cuero basta. Ese gesto anónimo es la verdadera resistencia de la luz. Nadie discutirá más tarde su ortodoxia en discursos. Todos agradecerán su paciencia cuando el tiempo devuelva a la superficie los nombres que nombran sin ruido. Verdad, alma, intelecto perfecto, Tomás, Felipe, María. La parte final deja espacio a la paradoja. Fue Roma, la Roma eclesial naciente, no la imperial, la que hizo posible un relato común donde millones encontraron sustento. Y fue esa misma Roma la que asustó con sus cerrojos el vuelo de algunas intuiciones que hoy nos parecen nutritivas. No hay héroes sin sombra ni villanos sin virtud. Quedan, para quien quiera leer sin rencor, dos aprendizajes. El primero, sin una columna vertebral común, la fe se atomiza y se vuelve juguete de caprichos. El segundo, sin ramas finas que busquen luz, el tronco se seca. Los evangelios gnósticos, vistos desde aquí, no fueron enemigos de la iglesia. Fueron su periferia indócil y necesaria. El recordatorio de que el Cristo que une a los pueblos también reclama el cuarto de trabajo donde cada uno se hace cargo de su corazón. Roma ganó la paz. La luz no se dejó encerrar. Se replegó a los márgenes, esperó el siglo adecuado y cuando el clima cambió, habló de nuevo. La pantalla respira otro aire. El polvo del desierto deja lugar a la cal brillante de Florencia y al tinte dorado que la tarde derrama sobre piedra bien cortada. Un mensajero entra en el palacio de los Médici con un paquete que huele a viaje largo. Pergaminos griegos traídos desde Oriente antes de que la marea otomana cierre caminos. Cosme, viejo y astuto, ordena a su joven humanista que suspenda a Platón y traduzca de inmediato ese cuerpo extraño. Los tratados de Hermes Trismegisto. Marsilio Ficino obedece con la impaciencia del enamorado. El Corpus Hermeticum llega a Occidente como una memoria que suena familiar. El uno, el nous, la luz que ilumina sin apagarse, la promesa de una gnosis que no desobedece la razón, la afina. Nadie habla de Tomás ni de María, y sin embargo algo del nervio gnóstico retorna con nombre nuevo y pasaporte en regla. Las escenas se suceden como una procesión de maestros.
Quisino canta con su laúd y entre diálogos platónicos mete a Hermes por la puerta grande de una filosofía cristiana que ahora se atreve a decir que Dios es simplicidad luminosa y que el alma puede subir por grados sin traicionar la encarnación. En un salón contiguo, Pico de la Mirandola, cuyo atrevimiento le dará tantos disgustos, propone una sinfonía de saberes. 900 tesis, cabalá hebrea leída con ojos cristianos, magia entendida como ciencia de las correspondencias. No es capricho de diletante, es la intuición de que el mundo habla en símbolos coherentes. En ese clima, palabras que los concilios habían dejado fuera del servicio dominical, pleroma, emanar, deiformidad, vuelven como huéspedes de honor. En la biblioteca de Urbino, Federico de Montefeltro colecciona códices con el fervor de un obispo de otros siglos. En su estudio, sobre una mesa cúbica de nogal, un copista traza letras que se dirigen a cabezas que ya no temen pensar. La imprenta, con su clac metálico, multiplica voces y posibilidades. Lo que antes exigía generaciones de copistas, ahora recorre Europa en meses. La ortodoxia se protege y a la vez se vigoriza con la disputa. La reforma abre grietas, pinta de palabras nuevas muros viejos, y en el resquicio crece una curiosidad disciplinada. Nadie imprime el Evangelio de Felipe en ediciones de cordel. Si circulan, sin embargo, compendios de teología mística, manuales de oración interior, tratados de alquimia que hablan de transmutación con el lenguaje de hornos y crisoles, y de la transmutación del alma con vocabulario que a los viejos gnósticos no les habría sido ajeno. La metáfora se hace ciencia, la ciencia mantiene metáforas. Paracelso escribe con la rudeza de quien ha visto sangre y metales y se atreve a decir que la medicina del cuerpo necesita, para no deshumanizarse, un juramento al espíritu. El Renacimiento no rescata a los gnósticos por nombre, pero recupera su gesto: leer el mundo como texto. Botticelli pinta no solo cuerpos, pinta pasajes de una mitología que funciona como catecismo para otra sensibilidad. Leonardo escribe al margen de sus máquinas una oración sin sujeto a la proporción. Kepler, ya en la frontera con la ciencia moderna, hace y deshace su sueño de intercalar sólidos platónicos entre las órbitas. Cuando lo corrige, no renuncia al símbolo, lo purifica. La belleza del mundo está en leyes que se pueden escribir y asombrarse sin vergüenza. En claustros silenciosos, abadías reformadas enseñan a respirar mientras se pronuncia una palabra. La devotio moderna, con su insistencia en la imitación interior de Cristo, parece prima hermana de aquel Cristo que Tomás proponía como espejo más que como bandera. Bajo esa superficie elegante, la Inquisición afila dientes y advierte: no todo humanismo es sospechoso, pero hay desvaríos que se disfrazan de sabiduría y cordiandos que se enamoran de su propio brillo. El film se mueve con respeto en ese filo. Muestra a un teólogo serio corrigiendo a un joven que quiere saltarse la historia en nombre de un espíritu que solo conoce por libros. Muestra a un maestro de novicios devolviendo al suelo a un místico incipiente que confunde metáforas con licencias. En el lado opuesto, filma una celda donde la curiosidad fue castigada como soberbia y la vigilancia destruyó talentos que el mundo habría agradecido. El Renacimiento fue también este conflicto: abrir ventanas sin derribar la casa, traducir sin deformar, ensanchar sin perder nervio. Hacia el norte, la Reforma radicaliza preguntas sobre autoridad, texto y conciencia. No es territorio para evangelios extraños, es, sin embargo, caldo de cultivo para interioridades severas. Sacerdocio de todos los fieles, suena, en ciertos oídos, a esa vieja intuición de que no todo lo sagrado se terceriza. A la vez, la sospecha hacia tradiciones de hombres vuelve imposible cualquier juego extravagante con nombres y éones. La palabra agnóstico reaparece en panfletos como insulto. Paradójicamente, la crítica a una supuesta arrogancia secreta convive con la multiplicación de movimientos que reivindican una experiencia directa de Dios sin mediaciones barrocas. La luz cambia de lámpara. En los albores del siglo XVII, cuando el Renacimiento se mezcla con las primeras luces de la ciencia moderna, aparecen manifiestos anónimos que prometen una reforma general y total de las cosas humanas. Se firman con una rosa y una cruz y piden lecturas que no confundan juego con doctrina. No son evangelios gnósticos, son herederos de un hábito: decir con símbolos lo que la política aún no tolera que se diga con prosa. Sus ecos alcanzan gabinetes y laboratorios. Algunos los toman por broma, otros por conjura, otros por llamado a estudiar y curar mejor. La escena es conocida:
La interioridad pide nuevas instituciones y las instituciones responden con mezcla de curiosidad y miedo. El hilo que importa lo recorre una mujer sentada en un banco de iglesia vacía, con un librito de horas en la mano. Lee un versículo del Evangelio de Juan y al cerrar se queda con la palabra morada. No piensa en eones ni en sellos, piensa en limpieza de corazón y en aprender a habitar su vida con una verdad que no se alquila. El Renacimiento recubrió el impulso de los primeros buscadores con mármoles y latín pulido, pero el núcleo no cambió. No basta una arquitectura impecable si el alma se sienta torcida. La gnosis, con nombre o sin él, consiste en enderezar, sin orgullo, esa postura. El capítulo concluye con un gesto que parece menor y es tremendo. En un taller, un tipógrafo mide con una escuadra una caja de plomo, la coloca en su lugar y la golpea con cariño profesional. La línea que compone contiene una frase que ha sobrevivido a hogueras, papeles vetados y vigilancias. La verdad os hará libres. La máquina escupe páginas que viajarán en alforjas, en carretas, en barcos. Algunas llegarán a conventos, otras a buhardillas, otras a palacios. En todas, un lector, erudito o panadero encontrará el mismo desafío que los primeros. Será capaz de leer sin convertir el texto en máscara, sin usarlo para huir de su trabajo, sin despreciar al vecino que no entiende el símbolo, pero ama con gesto exacto. El Renacimiento devolvió al mundo el placer de pensar y la obligación de afinar el corazón. Los herejes de antaño, renacidos en metáforas nuevas, recordaron a Europa que la luz no se domestica, que solo se la sirve, y que el Cristo que habita iglesias y plazas no se ofende cuando alguien enciende una lámpara dentro y mira, por fin, su propio rostro con la honestidad que hace de cualquier siglo un comienzo. El siglo XX entra en pantalla con una doble respiración, la de las máquinas y la del alma que no se resigna. Fábricas, guerras, exilios, ciudades que crecen como bosques de cemento y al mismo tiempo un murmullo obstinado que busca en los márgenes un idioma para no perderse. En una sala de montaje invisible, la historia alinea tres planos que parecen no hablarse y sin embargo laten al mismo compás. Un laboratorio de psicología donde se dibujan mapas del inconsciente, una mesa de filólogo con lámpara fría y gafas gruesas, y una capilla vacía al final de la tarde, donde alguien sin ruido vuelve a preguntar por el sentido. La rebelión del alma empieza así, sin pancartas, con cuadernos. En Zúrich, un médico de almas con fama de hereje abre una carta que huele a papiro. El Códice Jung, dirán después, con ese bautismo que mezcla erudición y afecto. Allí, voces en copto hablan de memoria y olvido, de una sabiduría que cae y de una chispa que se rehúsa a extinguirse. El psicólogo no necesita convertirse en monje para reconocer el territorio. Sus pacientes le han descrito paisajes semejantes en sueños. Sus propios símbolos han anunciado desde hace años una gramática de la interioridad que los tratados gnósticos vuelven palabra escrita. No canoniza nada, no lo necesita. Confirma que el alma cuando habla se parece a sí misma a través de los siglos. En el Cairo, el Museo Copto resguarda hojas frágiles que han escapado de incendios, descuidos y supersticiones. Un conservador sostiene una página con pinzas y, más que leer, escucha. Los signos coptos, herederos de un griego adaptado al desierto, marcan un compás nuevo, el de la filología que repara milagros cotidianos. Mientras tanto, en París y en Roma, historiadores reconstruyen con paciencia el mosaico de nombres y escuelas, Valentín, Basilides, Ptolomeo, no como leyenda negra, sino como vecinos complejos de una cristiandad que para nacer tuvo que aprender a decir sí y no. No hay romanticismo, hay trabajo. Desde Estados Unidos llega otra respiración, la de una generación que regresa de la guerra y sospecha que el mundo no puede seguir siendo un catálogo de órdenes. Universidades que se modernizan invitan a leer a los antiguos con ojos nuevos. Una joven historiadora abre los evangelios gnósticos y encuentra en ellos algo más que rarezas. Descubre discusiones vivas sobre autoridad, género, experiencia, lenguaje de salvación. Su pluma incisiva y limpia dirá a públicos amplios lo que hasta entonces circulaba en aulas pequeñas, que la llamada herejía fue también una disputa por el modo de ser humano ante Dios. Lectores que jamás habían oído hablar de Nag Hammadi descubren una cartografía distinta del cristianismo primitivo y, de paso, una pregunta incómoda. ¿Qué perdimos cuando aprendimos a hablar solo de una manera? La cámara no esconde la sombra. Con la misma velocidad con que la imprenta multiplicó voces en el Renacimiento, el siglo de las antenas multiplica simplificaciones.
A los monjes de barro y a los copistas con insomnio se superpone un mercado que empaqueta el misterio en promesas fáciles, manuales de iluminación express, sin herida, sin disciplina. La película contiene el juicio, no lo grita. Muestra un estante donde conviven traducciones serias, anotadas con la humildad de quien sabe que cada línea exige 3 diccionarios, con productos que venden trances como si fueran cosméticos. La rebelión del alma, si quiere honrar su nombre, tendrá que aprender a distinguir. En una biblioteca de California, un equipo de traductores pone sobre la mesa la primera edición en inglés de la biblioteca de Nag Hammadi. No es un acto de propaganda, es un servicio. Cada tratado llega con su nombre, su posible fecha, su rumor de escuela, su latido propio. A partir de ese momento, estudiantes de teología, filosofía, literatura, antropología, psicoanálisis, cada cual con su hambre, pueden entrar en las salas antiguas sin pedir permiso a guardianes sectarios. En seminarios y monasterios, lectores fieles del canon descubren que estos textos no muerden, obligan a precisar. El Cristo interior del que hablan no niega al Cristo histórico, exige que la memoria no se oxide en consignas. La escena se abre a un aula de la posguerra. Una profesora, rigor de filóloga y ética de maestra, propone comparar un logion de Tomás con una parábola de Marcos. Los alumnos al principio buscan ganadores. Al cabo de la clase han aprendido otra cosa: que el cristianismo primitivo fue conversación áspera y fecunda, y que tal vez la tarea del presente no sea repetir la pelea, sino aprender a hospedarse en la tensión sin ceder al cinismo. La frase conocimiento deja de sonar arrogante cuando se la traduce por responsabilidad de mirar. La palabra fe deja de sonar obediencia boba cuando se la recuerda alianza de vida. El siglo medio explota en terapias y técnicas. Mientras psicoanalistas quitan máscaras, músicos convierten datos de vientos saturninos en partituras, y arquitectos volviendo a la luz suave de patios. En otra esquina del mapa, una orden religiosa redescubre el silencio como método. No se trata de gnosticismo bajo hábito, se trata de una intuición común. Si el mundo grita, hay que ensayar voces más bajas. El eco de los textos perdidos enseña algo que no pasa de moda: que las palabras grandes, salvación, redención, verdad, malgastan su significado cuando no rozan la vida concreta. La película respira hondo antes de entrar en el terreno donde los titulares sustituyen los procesos. Descubrimientos nuevos se alternan con espectáculos efímeros. Un códice hasta entonces desconocido ofrece un Judas que habla desde el otro lado del mito. La prensa corre, los especialistas caminan. La edición crítica, que tarda años, corrige entusiasmos y decepciones. Es un recordatorio que la historia repite con paciencia. El saber serio no tiene prisa. A veces, sin embargo, incluso el rigor tropieza. Fragmentos falsificados, documentos manipulados, medias verdades que se vuelven dogma en redes. La rebelión del alma en el siglo de la velocidad tiene que aprender a convivir con el espejismo y a preferir, una y otra vez, el agua lenta de un libro bien trabajado. En los últimos minutos, el montaje hace algo que el propio siglo aprendió con dificultad: juntar voces que no se cancelan. Un liturgista ortodoxo lee con amor a los padres y al mismo tiempo reconoce en Tomás una pedagogía que puede enriquecer la catequesis cuando se ejecuta con prudencia. Una pastora protestante rescata a María Magdalena del rincón donde los siglos la arrumaron y la propone como icono de discipulado lúcido, no de esoterismos de salón. Un monje benedictino, entre cosechas de miel, recomienda a sus huéspedes que practiquen una pregunta sencilla antes de encender velas. ¿Esta lectura me vuelve más veraz, más humilde, más útil? Si la respuesta es no, quizá no sea luz, tal vez solo sea brillo. El siglo concluye sin trompetas. En una habitación cualquiera, alguien cierra un libro de Nag Hammadi después de releer una frase que lo incomodó toda la semana. En la mesa de al lado, otro cierra el Nuevo Testamento por el mismo motivo. Ambos apagan la luz con una determinación discreta. Mañana no predicarán cosas raras. Intentarán decir la verdad sin que tiemble la voz. La rebelión del alma en tiempos de altavoces se parece a eso. Y los evangelios gnósticos, lejos de ser un arma contra nadie, vuelven a ocupar el lugar que les corresponde cuando se los trata como lo que son: espejos exigentes, no tronos. La pantalla abre con un destello que no viene del cielo, sino de una lámpara LED sobre un escritorio. Un estudiante de copto comparte su pantalla en una videollamada. Un paleógrafo enmarca con el cursor una tilde que decide una traducción.
Una restauradora muestra cómo la luz multiespectral devuelve letras que el ojo había dado por perdidas. El regreso de la gnosis no es desfile de túnicas, es un regreso de papeles, píxeles y pulmones. Los textos vuelven a circular, pero sobre todo renace la pregunta que los hizo nacer. ¿Cómo se vive despierto sin convertirse en secta? ¿Cómo se cultiva interioridad sin traicionar la carne del vecino? En un archivo, una cámara registra un gesto que habríamos creído irrecuperable. Manos jóvenes pasan hoja por hoja con la torpeza atenta de quien se sabe eslabón de una cadena. Las ediciones digitales permiten que un lector en Oaxaca o en Seúl acceda al apócrifo de Juan con un clic. El acceso, sin embargo, no sustituye al acompañamiento. Aparecen clubes de lectura mixtos, monjes y artistas, madres y programadores, cada cual con sus cargas, leyendo despacio, escuchando como una misma línea golpea en órganos distintos. Se habla menos de eones y más de hábitos, menos de arcontes celestes y más de arcontes cotidianos. La prisa que gobierna, el algoritmo que hipnotiza, la polarización que prohíbe matices, el culto al rendimiento que devora la alegría. La vieja cartografía, traducida sin folclore, se vuelve usable. En universidades, tesis doctorales discuten con elegancia lo que antes se gritaba con eslóganes. Los evangelios gnósticos no son la verdad escondida, son la evidencia de una pluralidad primitiva que obliga a pensar. En comunidades eclesiales, homilías responsables incorporan la pregunta gnóstica sin abandonarse a la moda. ¿De qué sirve comulgar si no comulgo con nadie? ¿De qué me salva un Cristo exterior que no despierta al interior? Aparece, con pasos de gato, una ética más fina. Menos devociones agitadas, más hábitos de atención, más ternura concreta. La gnosis regresa por donde siempre debió entrar, por la puerta del carácter. El documental no esquiva el lado oscuro del regreso. Las redes sociales convierten cualquier sutileza en arma. Perfiles que mezclan símbolos antiguos con teorías conspirativas reclutan con el anzuelo de «te diré lo que nadie te dijo». El resultado es la caricatura de la gnosis, arrogancia disfrazada de lucidez, desprecio por la encarnación cotidiana, feminismos y masculinismos que usan a María o a Judas como pancarta para batallas que se pelean mejor con argumentos. La película no censura ni ridiculiza, propone antídotos. Maestros lentos, lectura en voz alta, comunidades donde la corrección fraterna no suena a control sino a cuidado. Quien ha leído bien a Tomás sabe que el conócete que salva no es autoensimismamiento, es responsabilidad aumentada. Mientras tanto, la técnica ofrece herramientas que los antiguos habrían llamado milagros. Satélites culturales catalogan, comparan, hipervinculan. Algoritmos que suelen distraer ayudan esta vez a reconstruir genealogías de texto, a detectar manos de copista, a distinguir glosa de original. Un especialista sonríe cuando la máquina confirma lo que su intuición había sospechado. No se entrega a la idolatría tecnológica, agradece la cooperación. La gnosis, que fue siempre cruce de rigor y experiencia, agradece cuando la ciencia la ayuda a no fantasear. En otros escenarios menos iluminados, el regreso toma forma de práctica. Un grupo de médicos funda un círculo de lectura, donde cada encuentro comienza con una pregunta brutal. ¿A quién convertí en objeto esta semana? Un fiscal subraya una frase del Evangelio de la Verdad y decide al dictar sentencia que la claridad puede ser firme sin ser cruel. Una maestra pública copia en su cuaderno una línea que la desarma. No se salva por saber más que sus alumnos, se salva cuando su saber se vuelve alimento. El Cristo interior deja de ser consigna, se vuelve estilo. Quien no cree, reconoce el valor ético sin adoptar la teología. Quien cree, descubre que la doctrina que ama respira mejor con pulmones entrenados. La película permite una escena de frontera, un encuentro entre una abadesa benedictina y un profesor laico que edita textos de Nag Hammadi. Hablan del trabajo, no de polémicas. Ella cuenta cómo sus hermanas volvieron más silenciosa la liturgia al incorporar una pauta de atención que aprendieron leyendo a los llamados gnósticos. Reducir retórica para aumentar verdad. Él confiesa que la edición crítica lo obligó a rezar, aunque no supiera a quién, porque el cuidado paciente a veces es oración. Se ríen al descubrir que ambos han llegado al mismo puerto por ríos distintos, una vida más honesta con la luz que ya estaba, sin aduanas mentales. No todo pertenece al aula o al claustro. En una ciudad convulsa, una organización barrial convoca a vecinos a tejer una red de calor ante el invierno. Una joven propone una dinámica que aprendió en un taller de lectura de textos antiguos.
nombrar los arcontes del barrio para restarles poder. Aparecen palabras comunes: soledad, deuda, miedo, trámite, y al nombrarlas se abren soluciones concretas. La gnosis vuelve a ser lo que fue en sus mejores páginas: un modo de decir con claridad para actuar con justicia. El símbolo deja de ser excusa para volverse palanca. Al final, la cámara vuelve al primer plano del proyecto: un texto en una mesa. Un lector marca con lápiz una línea de Tomás y en la página opuesta escribe su propia respuesta. No discute cánones ni réplicas viejas. Hace lo que los antiguos esperaban: conversa con el verbo hasta que la vida cede. En el piso junto a la mesa descansan otros libros: el Evangelio según Juan, una antología de los padres, una novela que le recuerda que el mito habita la calle. No hay culto al exotismo, hay gratitud por la biblioteca entera. Cuando las luces se apagan, no queda una consigna, queda una práctica. El regreso de la gnosis no consiste en fundar templos nuevos ni en desfondar los viejos. Consiste en leer lo de siempre con la seriedad de quien ha entendido que el conocimiento es responsabilidad y que la luz, si no se presta, se apaga. La última imagen es la menos espectacular y la más verdadera. Alguien cierra un libro con la mano izquierda y con la derecha apaga el interruptor. En la oscuridad se oye una frase que no necesita atribución: que tu luz no sea sombra para nadie. Y con ese encargo, modesto y enorme, la historia completa de los evangelios gnósticos desde los tiempos antiguos hasta ahora encuentra su lugar en el presente que nos toca trabajar.